¿Qué le pareció, Raúl? Y bueno, como todas las opiniones de Rafa, brillante, pero bueno, habrá que compatibilizar la opinión de él con el médico autopsiante, ¿verdad? Este es un tema estrictamente médico. Acá ya nos salimos de... Yo tengo hecho un posgrado, por ejemplo, en medicina legal, pero ¿qué es lo que me permite? Me permite interpretar los hallazgos médico-legales. Pero ya que estamos en una cuestión estrictamente médica que debe ser resuelta, y nuevamente yo voy a volver al juez. Fíjese lo que ha hecho para clarificar todas estas cuestiones. El juez ha convocado una especie de ateneo médico que entiendo todavía no se ha reunido plenamente, ¿verdad, Paulo? Sí, hoy recién expuso el doctor Konopka, que es el médico autopsiante. Están convocados todos para el jueves próximo, ahí van a analizar el informe histopatológico y de ahí tienen 5 días para elevar una opinión final al juez. Opinión final que van a tener recién la semana que viene, ¿no? Bueno, este plenario médico de alguna manera yo creo que va a echar luz a todo esto. Aquí lo que sería interesante también sería conocer la opinión del médico legista que practicó el levée du corps, el levantamiento del cuerpo. Porque, en el SEAMSE de José León Suárez. Correcto, claro, que es la escena del crimen hasta ahora, una de las aparentemente escenas del crimen secundaria. Porque tenemos otra segunda escena del crimen secundario que es itinerante, que es el movimiento del cuerpo, ¿verdad? Que también tiene hallazgos muy interesantes, que yo creo que todos debe ser compatibilizado en su momento, ¿no? Y como yo decía al principio, este juez no solo es jurista, sino que es investigador, porque yo lo estoy viendo explorar todas las líneas para agotarlas y también agotando la prueba pericial por esta vías, ¿no? Vamos a hacer una cosa, para que usted vuelva a ponerse en marco sobre el tema, o tenga un marco del tema, este informe. Y en las uñas de Ángeles Rawson se encontraron 3 perfiles genéticos, 2 completos y un incompleto. Nosotros pudimos ver en los resultados experimentales, más allá del informe que emanó el 19, sí, al cual tuvimos acceso recién la semana pasada o la anterior, ese perfil es solamente de cromosoma Y, por eso uno asegura que es un varón. Una versión periodística en donde se decía que se había encontrado que una de las muestras tomadas de uno de los allanamientos coincidía con mi perfil de ADN. Y la verdad que estuve muy sorprendido y bueno, lo aclaré en algunos medios. Yo no estuve presente en el allanamiento, yo no estuve presente durante el análisis de esa muestra. Esta es la junta médica solicitada por el juez, sino que es un encuentro solicitado por el doctor Konopka, en el cual los peritos nos hemos encontrado a debatir en las pequeñas cuestiones en las que hay algunas disidencias. Lo que creo es decir que ustedes habían llegado a plantar esta prueba de ADN, sí, registro. Por eso se ve, la verdad es que se dice cualquier cosa. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a esperar los informes oficiales y sobre eso nos vamos a referir en forma escrita. Hicimos una reunión en la cual se esbozaron algunas cuestiones que después el doctor plasmará en un informe y nosotros, si estamos de acuerdo con ese informe, firmaremos en el total, en el del pliego, y si no, con alguna disidencia parcial. ¿Pero el doctor Konopka amplía de esta forma la primera autopsia? No, el doctor está corroborando en este acto sus dichos, eso sí está en el expediente. Públicas que sí se hicieron es, por ejemplo, esto que se había conocido en la primera parte de la autopsia, que era que murió por aplastamiento dentro del camión de residuos, y otra fue el tema de la compresión en el cuello. Estos son 2 puntos que podrían ser, uno entiende, de lo que es público, contrapuestos. Son 2 profesionales separados y hoy estuvimos con uno de ellos, así que no me puedo hacer cargo de lo que va a decir la doctora en el supuesto caso de que haya una situación en donde seamos convocados los peritos de parte. Es obvio que hay algunas cuestiones que forman parte de la estrategia de la defensa, que yo no se las voy a adelantar porque no es mi rol, y hay algunas cuestiones que nosotros desde el ángulo médico-legal tenemos algunas hipótesis que estamos trabajando y que por supuesto benefician a nuestro cliente.
Raúl, antes estábamos escuchando al doctor Raffo, ¿no? Y en varios puntos a mí me pareció algo coincidente con su discurso, por lo menos, o con su visión del hecho. Él decía, por ejemplo, la niña tenía un tesoro y eso es lo que fue a buscar aquel que la mató. Es lo que yo llamo el bien, que ustedes los abogados llaman el bien jurídico protegido, bien jurídico tutelado, que es lo que el delincuente quiere, que es lo que el criminal persigue, ¿verdad? El honor. Claro, en la virtud, en el caso del delito contra la integridad sexual. Yo siempre me he abierto a 3 hipótesis posibles aquí, ¿verdad? No me he centrado exclusivamente en el delito contra la integridad sexual, que me parece altamente probable, por cierto, ¿eh? Y esto que quiero aclararlo, no porque se lo haya escuchado a Raffo, sino que lo he sostenido en esta casa hace mucho tiempo e inmediatamente a la ocurrencia del hecho. La segunda es que la niña haya sorprendido al criminal en una actitud que de alguna manera lo comprometa y que de esta manera a ese tipo de delincuentes se los llama itinerantes, que tiene que eliminar toda posibilidad de testigo. Aquí entonces ya el bien que persigue no es la niña misma, sino lo que la niña pueda transmitir. Contar. Exactamente. Contar. Y la tercera posibilidad es que sea un hecho de la vida cotidiana que de alguna manera se precipitó a una violencia, se le fue de las manos. Sí, que se exacerbó la violencia en ese momento y que termina con la muerte de la niña, dada, por ejemplo, una diferencia de física entre uno y otro, ¿verdad? Sí. Entonces yo me abrí siempre a estas 3 hipótesis. Y si bien Raffo, por ejemplo, interpreta determinadas lesiones que él ve a través de la fotointerpretación que ha hecho, de la consulta que le han practicado los médicos legistas de la provincia de Buenos Aires, yo insisto en que este ya es un tema estrictamente médico y debemos respetar a los profesionales, ¿no? Él que ve unas lesiones en los muslos. Exactamente, que son las conocidas como lesiones paragenitales. A ver, cuando tenemos un delito contra la integridad sexual hay 3 grupos lesionales presentes típicamente. Las lesiones genitales, las lesiones paragenitales y las lesiones extragenitales, de sujeción, etc. Esta de los muslos, una suerte de digitopunturas, él las puede percibir en la colección fotográfica que le han arrimado para su análisis, ¿verdad? O sea, el agresor presionó con sus dedos. Intentó abrir las piernas. Esa es la intención que supone esta maniobra, por eso él... Por eso para usted y para él no queda ninguna duda que aquel que la mata es porque intentó... Yo por mi caso creo que es una de estas 3 variantes, pero Raffo, por ejemplo, cree que... Porque la violación está totalmente descartada. Claro, la penetración, como dijo Raffo, pero no nos olvidemos que primero existen variedades de delitos contra la integridad sexual y con penetración hay algunos, otros no. Claro. ¿Sí? Que también son delitos contra la integridad sexual. Y no nos olvidemos también la tentativa. Y como Raffo bien dijo, nosotros nos hemos enfrentado, y me ha tocado participar con él en muchísimas investigaciones de esta naturaleza, con individuos que, por ejemplo, simplemente el goce radica, que por supuesto es una manifestación sexual sustitutiva, y esto lo hemos descrito, inclusive en publicaciones que hemos hecho, esa manifestación sexual sustitutiva no representa necesariamente la penetración. Goza con el sufrimiento de la víctima. Exactamente, que es una parafilia, que es el sadismo, por ejemplo, es una forma de desviación sexual que es parafílica también. ¿Puede tener este comportamiento un delincuente sexual que nunca lo fue antes? ¿Se entiende? Alguien que durante 40 o 50 años fue un tipo correcto. Tranquilo, un buen tipo. Y de golpe puede tener una parafilia, como dice usted, puede cometer un hecho de estas características. Absolutamente sí. Yo escuchaba, por ejemplo, porque este caso de alguna manera es emblemático, pero a nosotros nos ha pasado en cientos de casos en los que hemos participado. A ver, dicen, y es común, tal vez a ustedes les ha tocado vivirlo esto, cuando la policía llega a un lugar con una orden de detención y allanamiento y se lleva a una determinada persona imputada de un delito gravísimo, y la percepción que se tiene en el medio geográfico me refiero, como determinada fulano, quien es conocido de todos nosotros, los vecinos, que jugaba a la pelota con los chicos. Claro. No puede ser. ¿A quién no le ha ocurrido esto? Siempre un buen tipo, un simpático, el tipo entrenador, saluda. Absolutamente. ¿No? Por eso yo decía, cuando aquí hablaban los vecinos, que con todo el respeto que me merecen, los vecinos no pueden ser peritos en una causa judicial porque conocen lo que un hombre manifiesta, lo que un hombre dice, pero jamás lo que un hombre piensa.
a importantes psiquiatras forenses que han hablado justamente de los pensamientos que un día se precipitan en un acto criminal. Yo tenía un profesor de criminología en la facultad que decía: no todos tenemos la capacidad potencial de robar, porque de esto va a depender de pautas de crianza, de los 3 planos de la educación: formal, informal y no formal, de nuestra crianza, de nuestra familia, nuestra educación, nuestra religión. Pero si todos tenemos la capacidad potencial de matar, porque habrá un disparador. Y muchos me han dicho, cuando yo se lo comento a mis alumnos en la facultad, muchos me han dicho, pero yo no. Nadie sabe en qué momento se puede disparar esa posibilidad que nosotros tenemos. Hay una causa por la que todos universalmente tendríamos la capacidad de matar, y es si viéramos a uno de nuestros hijos en un mal mayor inminente e inevitable, ¿verdad? A eso nadie se niega. Matarían a un tercero. Sin ninguna duda. Bueno, por ahí no con la intención de hacerlo, pero sí de salvar a lo más preciado que tiene, que es la propia descendencia. Sin ir a ese ejemplo extremo criminológico, existen motivaciones, disparadores que se van gestando en la mente de un individuo que en un momento específico se manifiesta. Explota. Por ejemplo, los criminales de comportamiento sistemático, y esto lo dicen nuestras estadísticas, en general se disparan entre los 25 y los 35 años de edad. Un criminal en su mente se ha estado de alguna manera, yo no le voy a decir la palabra preparando, pero de alguna manera ha estado acumulando potencialmente la posibilidad de manifestarse en un acto criminal a través de muchos años de su vida. ¿Y por qué se dispara entre los 25 y los 35? Porque es lo que nos indican las estadísticas. Solamente en general son individuos ¿por qué? Que son... Los criminales de comportamiento sistemático provienen de 2 vertientes. De individuos que tienen trastorno antisocial de la personalidad. Un psicópata. Que en general son los criminales organizados. O individuos que tienen alguna suerte de patología, ¿verdad? Un individuo que tiene un trastorno antisocial de la personalidad se empieza a formar desde la niñez. No estalla la psicopatía a una determinada edad. Es algo que se gesta en el individuo, ¿verdad? Por eso nosotros estábamos tan preocupados, y lo hemos hecho público en relación a este caso, de que era fundamental, necesario, para echar luz, para un mayor esclarecimiento, que se practicaran las pericias psicológicas y psiquiátricas. Sobre eso, después vamos a hablar sobre la personalidad del portero asesino. ¿Quiere? ¿Cómo ¿Puede? no? Vamos a escuchar la segunda parte del reportaje a Osvaldo Raffo. Lo vemos. Pienso de que este tipo ha sido tan exacto y tan organizado que por poco logra el crimen perfecto. Porque si te llega a pescar un camión que tira esto donde se rellena la basura, justamente acá en San Martín, bueno, estaríamos hablando todavía de una chica desaparecida y nada más. Yo pienso que la acción de una segunda persona ha sido solamente para embolsar y para limpiar el lugar y para tirar algún cuaderno por allí. Pero que esto es un acto ejecutado por un hombre fuerte y vigoroso, y el sospechado pesa 120 kilos y mide 1,80 m. Cuesta mucho trabajo embolsar un cadáver, y la chica tuvo que ser embolsada antes de que aparezca la rigidez cadavérica, que aparece entre 3 a 6 horas. Y justamente el papel de la bolsa ha sido cubrir y tapar la cabeza, no asfixiarla, ya estaba muerta. Yo creo que llegó la computadora cuando ya era cadáver. La única forma de saberlo, esto es haber pedido una biopsia del extremo fracturado y ver si había equimosis ósea. Equimosis ósea significa sangre, hematoma. Entonces esa lesión es vital. No sabemos si se ha pedido o no. Entonces yo estoy esperando a ver qué ha dictaminado la Junta, porque yo, de ser perito de parte, hubiera insistido en ese punto. ¿Dónde está la biopsia ósea? Yo creo que fue en el edificio. Lo que no sabemos, y tampoco sabe la Federal, es cuál es el lugar exacto. Pero ¿qué ocurre? Que esta niña, una niña de poca contextura, pequeñita, joven, y que no tiene lesiones sangrantes, no pudo haber dejado mucho rastro en el supuesto lugar del hecho. Son lesiones que son fáciles de limpiar, porque esto no fue un ataque a puñaladas ni a golpe de un elemento contundente. Esto fue con la mano. Cuando una persona es sofocada, se produce en el pulmón la ruptura de alvéolos con hemorragia intraalveolar. Ese es el diagnóstico directo de una muerte por sofocación. Y una lesión de este tipo, con estas, digamos, pequeñas rupturas pulmonares, no admite sobrevida. Además, de las fotos que yo vi, que me mostró la policía de la provincia en su consulta,
había una doble ligadura con un hilo sisal, tan fuertemente atada en el cuello que hubo que cortarla con una navaja. Pero, ¿qué ocurre? De que no dejó ni siquiera impronta. Por lo tanto, valga el juego de palabras, este hombre con esta ligadura se aseguró que la muerta estuviera muerta. Este hombre se ha negado a declarar y se ha negado a dialogar. Entonces no se ha podido penetrar en la personalidad de él. Pero acá quedan tres cosas para poder juzgar directamente cuál es su personalidad. Su comportamiento antes del hecho, durante el hecho y después del hecho. Bueno, antes del hecho este hombre no tenía antecedentes, pero ¿cuántos criminales famosos hemos conocido que no los tenían? Desde Robledo Puig a Landru o a Jeffrey Dahmer o los que andaban por allí. Segundo, que este hombre tiene el aspecto del gordito que se excita o se deprime, se llaman cicloides, y pudo haber tenido un acceso de un enamoramiento anómalo sobre esta pequeña. Otra, que durante el hecho, este hombre ha matado con las manos, y el estrangulador se gratifica, incluso sexualmente, mirando morir a la cara de la víctima. Él mata con las manos, no mata con instrumentos. El gordito cicloide, así lo define Raffo al portero, el gordito cicloide. Bueno. ¿Me explica eso? Bueno, está hablando de una, para definirlo, de una personalidad que puede ir virando desde la euforia, ¿sí?, a la depresión, por ejemplo. A eso se refiere con cicloide, o sea, una personalidad inestable. Que es como un bipolar. Sí, pero un bipolar es de otras características. Una bipolar puede ser una suerte de neurosis, pero no quiero invadir ese terreno porque... Gordito cicloide. No me compete. Me quedo con un gordito cicloide. Sí, otro aspecto de la personalidad que es el de los perfiles criminales. ¿Qué pasa? Si nosotros nos atenemos al análisis que hace Raffo, que hemos hecho en algún momento, hemos coincidido en el grado de organización del criminal a partir del momento muerte, o por lo menos de colocar a la víctima en el tránsito irreversible hacia la muerte. Me estoy refiriendo a finalizado el ataque, ¿verdad? La víctima, no hay duda de esto, ha quedado en alguna suerte de estado de indefensión, probablemente privada de sentido, ¿sí? Luego resolverán los médicos si murió en ese momento o murió luego. Es un tema estrictamente médico-legal. El ataque terminó. Terminó. El cadáver ha sido preparado y acondicionado, y a eso se lo llama organización. Bueno, a ver. Este portero, como cualquier otro portero, sabe muy bien manipular basura. Para el portero este cadáver de la niña era una basura que había que acondicionar. Él sabe preparar basura. Sí, pero él está condicionando un cadáver. Usted recuerde, doctor, que lo charlamos con usted, creo que 72 horas después del homicidio. Yo estaba en Mendoza, en la Universidad de la Concagua, justamente dando clase en la maestría en criminología. Y si usted recuerda, hemos tenido una larga charla por Skype. ¿Qué es lo que dijimos nosotros en aquel momento? Cuando el hecho era nene, no sabíamos, no había imputado. ¿Qué es lo que dijimos en aquel momento? Si el criminal está preparando, acondicionando y deshaciéndose del cadáver, es porque el lugar donde se ha cometido el hecho lo compromete directamente. Si no, el cadáver es avanzado en evidencia, es abandonado en evidencia, es abandonado en el mismo sitio, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de un ataque de un delincuente sexual en un terreno baldío. ¿Y cómo la víctima encontramos? aparece en el terreno baldío. Y es más, encontramos a las víctimas generalmente en posiciones grotescas, sí, que son las del momento inmediatamente. Así como quedó, lo deja. Exactamente. ¿Por qué? Aunque parezca burdo y elemental lo que estoy diciendo, el elemento que más compromete al criminal en orden de prelación es el cadáver mismo. Luego será el arma, luego será si él transporta sangre o transporta fluidos de la víctima o tiene bienes de la víctima. Lo que más lo compromete es el cadáver. Son los fluidos del cadáver. Y el cadáver mismo, en principio. El cadáver mismo. El cadáver mismo. Entonces, si él se ha tomado el trabajo de acondicionar ese cadáver y deshacerse de él, es porque el sitio de ataque lo compromete directamente. Eso dijimos en aquel momento. Sí. Eso ratificamos ahora. Luego, en aquella charla, que creo que está en YouTube, también, ¿qué es lo que dijimos, doctor? Dijimos, ¿por qué lleva a la víctima a la muerte?
y asegura el resultado muerte. Yo utilicé la palabra asegurar el resultado muerte. Raffo, vea qué curioso que pertenecemos los dos a la misma escuela. En realidad, yo soy de la escuela de él es mi maestro. Para él, ¿no? ya estaba muerta. Él dice, se asegura que la muerta esté muerta. Y yo dije en aquel momento, tiene colocada la soga, el hilo sisal en el cuello con las dos vueltas, para asegurar el resultado muerte. Si hay que llevar a una niña joven a la muerte, el criminal automáticamente está adquiriendo una prisión o reclusión perpetua. De esto no hay ninguna duda. Si él está adquiriendo una prisión y reclusión perpetua, lo dijimos en aquel momento, es por dos motivos. O bien porque la víctima lo conoce o porque lo podía reconocer. Recuerde que en aquel momento no conocíamos la escena del crimen. Dijimos, fue entre inmediaciones del lugar donde se practicaba deportes, educación física, el último lugar donde se la había con vida, hasta la SEAMSE, pero que el lugar geográfico donde se había producido el crimen, lo dijimos en aquel momento, pero era, no, desde el lugar donde había practicado gimnasia o educación física hasta el departamento. Pero siempre afuera. No, hasta el departamento. No se olvide que la primera hipótesis de trabajo, cuando uno ve cómo se desarrollaron los eventos en la investigación preliminar que llevó a cabo la fiscal, evidentemente trabajó fuertemente en una hipótesis hacia la misma vivienda de la víctima, porque allanó y secuestró una serie de elementos como sábanas. Esto nos está indicando que la hipótesis sexual era plenamente vigente, ¿no? Yo creo que los videos fueron llevando a la fiscal y al juez a Ravignani. Sin ninguna duda. Y nosotros lo desconocíamos, lo conocían ellos. Lo conocían ellos. Por los videos fueron llevando la escena hacia Ravignani porque la fueron viendo venir a Ángeles. Concretamente, llegando a esto, la a esta evidencia imagen. Lo lleva. A esta imagen. La mirá. evidencia. Sí, bueno, o sea, se va circunscribiendo el lugar del hecho, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que se exploraba y era. A ver, teníamos 3 líneas de investigación acá. A esta altura sería burdo decir que uno las desconoce. Ahora, teníamos una línea de exploración investigativa relacionada con la gente de la SEAMSE, que se agotó, se practicaron allanamientos, etcétera. Otra realizada con la misma vivienda de la niña. Y luego, ¿qué es lo que se precipita esta, como dice Rafa? Esta aparece. Sí, cuando aparece la imagen del padrastro dentro del banco, ahí me parece que se cierra el departamento de Ángeles como posibilidad de ataque. Cuando aparece esta imagen, desaparece el padrastro de la escena del crimen, esta imagen, mire. Sí, sí, la del banco. Sí, sí. Y se cierra la puerta de casa de Ángeles, como que el escenario o la escena del crimen dejó de ser el departamento. Yo creo que indudablemente esta hipótesis de investigación, que el juez la está agotando igual, creo que se está alejando de la que tiene más fuerza en este momento y que yo creo que ya es irreversible. Irreversible, la del portero. Claro. Y yo quería terminar la idea de la personalidad, si me permite. Raffo, yo había dicho antes que cuando estamos ante un criminal organizado, es típico que se trate de un trastorno antisocial de la personalidad. Y aquí vemos un alto grado de organización. Ahora, ¿qué pasa? Tanto Raffo como yo, ¿de a qué nos estamos refiriendo? Indudablemente a una personalidad de estas características. Pero ¿qué ocurre? Todo esto fenece cuando en realidad nosotros tenemos a un individuo prevenido, a un individuo que se encuentra ahora privado de la libertad, imputado de ser el autor material de este homicidio, y entonces ya no sirve los perfiles que uno pueda trazar a partir de lo que se llaman la más alta probabilidad con relación al hecho que uno investiga o el hecho que se nos somete a análisis, sino que en este caso puntual lo que se necesita es que sea periciado el individuo. Esto es lo que creo que puede cerrar definitivamente esta cuestión, pero claro, en uso del derecho que le asiste. Ahora, lo que usted llama organizado, yo lo resumí en esto. Él sabe tratar la basura, él sabe embolsar, él sabe dónde tirar la basura y él sabe los horarios cuando pasa el basurero. Bueno, eso que usted ha hecho, doctor, es describir un grado de organización. No se olvide que un criminal... Porque si no, estamos con... Y esto es muy organizado, como si él fuese el de la mente brillante, el gordito cicloide. Y yo creo que, la verdad,
la organización viene porque el tipo conoce su oficio. Para mí, y su oficio para Feynman es hubiese sido más difícil. limpiar. Para mí, Sí, su oficio es limpiar, embolsar basura y tirarla. Bueno, ha acondicionado también el cuerpo para reducirlo a la mínima expresión. Claro. Ha colocado la bolsa en la cabeza, que no es un detalle menor, y hay 2 vueltas de soga en el cuello que también deben adicionarse en procura, como digo yo, de asegurar el resultado muerte. Porque usted sabe que en un principio yo miraba la fotografía y pensé que con esa soga lo que se pretendía era fijar o haber asegurado la bolsa que cubría la... No. Luego presté mucha atención y es imposible que haya asegurado la bolsa. ¿No estaba sobre la bolsa? Porque No. Porque la bolsa a su vez estaba anudada por otro lado. Entonces, de alguna manera yo creo que fue reasegurar el resultado muerte. Yo creo, y por eso en esto coincido con Raffo, coincido prácticamente en todo, ¿no? En esto coincido con el maestro Raffo. Entonces, que, si la chica él dijo asegurarse que la muerta esté muerta. Y si no, a ver, si la chica tenía algún hilo de vida, digo, algo de respiración, algo, por ahí el tipo embolsando sabe que eso se llama submarino seco. Si el tipo embolsa, ata, eso se llama submarino seco. Sí, pero la fijación de la soga es muy superior. ¿Es superior? Sí. Es una práctica cotidiana normal en los casos de estrangulamiento, cuando el dogal queda en el cuerpo, o en el ahorcamiento, que obviamente en los ahorcamientos suicidas, ¿Qué es el dogal? etcétera. La soga, el elemento utilizado para... Eso se llama dogal. Que puede ser, se llama dogal en un sentido genérico, porque puede ser una soga, un hilo, un cinturón. Uno de los criminales más emblemáticos de la historia criminológica argentina, el Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, estrangulaba a los chicos con piolín, de los que utilizan los de albañería. Los albañiles, porque el padre era, el primer trabajo del padre, Floro Godino, había sido primero encendía las luces de gas de Buenos Aires y el segundo fue albañil. Y entonces él utilizaba ese piolín. Porque él sabía hacer eso. Indudablemente. Bueno, lo utilizaba como cinturón y con eso estrangulaba a los chicos. Yo insisto con que, y usted quizás decía, la organización del petizo orejudo. A ver, aquí el gordito cicloide también tenía esta organización. Esto que yo llamo, sabe tratar la basura, sabe limpiar, sabe embolsar, sabe a qué hora pasa el camión. Es el oficio. Sí, pero a mí lo que más me impacta que eso es el acondicionamiento del cuerpo. El cuerpo fue acondicionado con un esquema físico similar al que nosotros hemos visto en otros homicidios. Y mucho cuidado. Raffo no está alejado de la verdad cuando dice, podía haber sido el crimen perfecto. Sí, claro, obvio. Sí. Si ese cuerpo no hubiera sido hallado, no hubiera... Lo atacó claramente Raffo. Bueno, si de tantos camiones, justo el camión no va a este SEAMSE, sino que va a otro lugar, se terminó. Sí, incluso el propio Porque no van todos los camiones allí. Pero incluso el que descubre el cuerpo dice que muchas veces la gente arroja animales. Claro. Se dan cuenta que son animales y dejan pasar. Es más, pensó que era un animal, que era un cerdo, por el color de la piel. Pero le llamó mucho la atención, entonces miró, porque ya lo estaba por dejar pasar. Si lo dejaba pasar, dejar pasar significa, sin revisar la bolsa esa, terminaba en el relleno sanitario. Y hoy estábamos hablando de un misterio, una nena desaparecida. Sí, y seguramente estaríamos preocupados si había sido introducida en alguna red de trata o otra variedad criminal que también es preocupante y contemporánea en este país. De alguna manera, aquí es importante destacar, por eso insisto, todo el contexto que tenemos en este momento, que yo anotaba hoy en un intervalo. El indicio de ocasión y oportunidad, la prueba pericial, que es abundante en este caso, los testimonios, el testimonio de la doméstica que nos está indicando, porque a ver, nosotros en una investigación criminal tenemos variedades de pruebas. La prueba instrumental, que son aquellos elementos, instrumentos, documentos relacionados con el hecho que se investiga. Luego tenemos a los peritos, que son personas que de una determinada porción del conocimiento humano saben más que el resto de las personas. Claro. Un médico legista sabe más de medicina legal que el resto de las personas que no son médicos legistas. Un cerrajero sabe más de cerrajería
que cualquier otra persona que no es cerrajero. Por eso son expertos en ciencias, artes, técnicas o industria, ¿verdad? Y fundamentalmente, por supuesto, tenemos la confesión, que aquí no existe porque no ha sido brindada en el marco de los recaudos del proceso, del rito, que tiene que ser en la declaración indagatoria, donde se notifica de todos sus derechos. Nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas americanas, estamos acostumbrados a ver que un policía le lee la quinta enmienda constitucional norteamericana, la enmienda Miranda. Bueno, aquí cuando a alguien se le va a tomar una declaración indagatoria, se lo notifica exactamente lo mismo derecho que la enmienda Miranda. Claro. El derecho de designar un abogado, de permanecer en silencio sin que sea utilizado como presunción en su contra, pero que, por cierto, si habla, sí puede ser... Usted ha tenido muchos casos, muchos crímenes para investigar, que ha investigado. Una confesión legalmente no tiene valor. Esto debemos recordar, gente. Legalmente no tiene valor porque de hecho el juez no la utilizó. Espera. No tiene valor si no es en una indagatoria. En esta estoy diciendo. En una testimonial. No, el juez no la está usando. En la testimonial pero no, pero en la indagatoria. Sí, la reina de la prueba, viejo. Reina de prueba. Totalmente, pero lo que quiero decir es otra cosa, preguntar otra cosa. En este caso, el juez de la causa no la usa. No la usa. No la necesita. Pero a ustedes como investigadores, ¿la usan o no la usan? Sí, voy a dar dos ejemplos. Uno es el hombre que llega a una dependencia policial, y esto aclaro que ha ocurrido en cientos de casos de la historia criminal argentina. El hombre que... Voy a contar uno, por ejemplo, pero han existido cientos. Sí. Un hombre llega a la guardia de una comisaría con una escopeta en la mano, acabo de matar a una persona. ¿Qué es lo que...? Esa declaración de ese hombre, que el policía le está expresamente vedado por el Código de Rito, recibir cómo inicia las actuaciones. No tiene otra opción que poner la verdad al policía, poner en un acta que llegó una persona con una escopeta en la mano. Pero eso no se puede utilizar como prueba. Sí, pero esa es la cabeza de todo un proceso criminal, donde este hombre va a ser imputado en definitiva, etc. Y ahí no funciona el fruto del árbol venenoso, por cierto, ¿verdad? Otro caso voy a dar. Y voy a contar uno que me ocurrió en particular, si tengo un minuto. Tranquilo. Muy bien. A mí me tocó ser perito en una causa de homicidio hace muchos años, donde había muerto una mujer, la había matado su hija. La había matado de un golpe en la cabeza y luego se había prendido fuego el lugar para tratar de simular la muerte homicida con una accidental. Obviamente llegamos con nuestro equipo y cuando se practica la autopsia, uno de los discípulos de Raffo, porque en ese momento Raffo era mi jefe, uno de los médicos discípulos de Raffo, el doctor Lupi, recuerdo que hoy es médico forense aquí en el Cuerpo Médico Forense de la Nación, el doctor Lupi practica la necropsia y determina en realidad que era un homicidio. Se le había dado un golpe en la cabeza con un elemento contundente y a su vez tenía varias heridas de arma blanca. Bueno, resulta que en la investigación que surge, la policía en aquel momento iba a allanar la casa del que era novio de esta mujer, la que a la postre fue la autora material del homicidio, en realidad un homicidio calificado, agravado por el vínculo, había matado a su madre. Y en un determinado momento, este hombre que nosotros acompañábamos al personal que iba a allanar, pero nosotros en nuestra calidad de perito lo acompañábamos, él se sienta en el auto al lado mío y me dice, ¿a dónde vamos? Y le digo, vamos a su casa, tenemos una orden de allanamiento y vamos a revisar su casa. Él tenía una gran preocupación por eso, porque tenía 2 cigarrillos de marihuana en la casa. Entonces, en un momento dice, pero yo tengo cigarrillos de marihuana en mi casa. Dice, sí, mire, la orden de allanamiento dice otra cosa, pero si encontramos cigarrillos de marihuana, se le hará la consulta al juez federal. En aquella época era resorte exclusivo de la justicia federal. Y me empieza a contar todo, que en realidad él no la había matado, que en realidad la que la había matado era su novia, que en realidad esto lo había hecho por amor. Y yo, ¿qué pasa? Estaba escuchando una confesión, le recuerdo que hasta ese momento, y yo no tenía forma de manifestarla en ningún sitio porque nos estaba expresamente prohibido. Cuando hay un auto de prisión preventiva hacia ambos y nos toca ir después al juicio oral 2 o 3 años después.
Y en un momento, cuando yo declaro de toda mi actividad pericial, el análisis de las manchas de sangre, la mecánica de producción del hecho, cómo habíamos ido logrando distintos indicios, dónde se habían descartado las armas, que ubicamos el lugar donde se descartaron unos cuchillos, etcétera, etcétera, y el instrumento contundente, el presidente del tribunal me dice de repente, bueno, pero usted, ¿quién le contó todo esto? Porque mágicamente no pudieron llegar a todo esto. Y por supuesto se opusieron las partes. Y el presidente del tribunal dijo, yo lo voy a escuchar, luego vamos a decidir, el tribunal va a decidir. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es posible que el tribunal lea esto y luego decida si le da valor o no. Esto habrá que ver en la justicia cómo escalan las diferentes apelaciones. Pero yo no lo llamaría en este punto, yo no lo llamaría confesión, lo llamaría autoincriminación, ¿verdad? Sí. Pero no nos olvidemos que a partir de ahí, tal cual ese caso que cuento yo del hombre que vino con la escopeta, es cómo arranca esta línea investigativa, sino de qué otra manera se va a producir toda esta prueba. Con mucho sentido común. Legalmente, vamos a darle toda la derecha a la defensa, legalmente no existe, ¿sí? Vamos a decirlo ahora, incluso dándole el favor la derecha a la defensa. Después el tribunal lo va a decidir o no. No tiene valor, el juez no lo está usando. Esto ocurrió en el despacho de una fiscal, que es la doctora Sara, una doctora muy seria que ha trabajado en muchos casos. Estaba el secretario y la fiscal. Es más, los familiares estaban en la puerta. Había funcionarios policiales. Se ha determinado que no fue apretado, que no fue torturado, que no fue víctima de tortura. Recuerdan al principio las torturas, que después no se habló, porque se queda claro, y así lo ha manifestado la defensa, de hecho, a través de las presentaciones, no fue torturado este hombre, no fue víctima de tortura. Entonces, saque la cuestión legal de por medio, sáquelo de por medio. Hay un tipo que dijo, fui yo, sin haber sido presionado para decirlo. Bueno, pero ¿qué ocurre? Después la investigación, testigos y pericias corroboran lo que dijo ese hombre, ¿se entienden? No es antojadizo que hay uno solo preso, es porque él lo dijo. Aclaremos una cosa también para el público que no está acostumbrado, salvo los que están en el ambiente, los abogados, los médicos, los peritos, etcétera. La gente que no está acostumbrada de alguna manera a que este sea como para nosotros nuestro medio de vida. La autoincriminación sola tampoco sirve. No, totalmente. Siempre debe ir acompañada de otros medios de prueba. Y alguien puede decir, ¿pero alguien puede autoincriminarse? Sí. Yo les voy a decir en qué casos no. O puede estar encubriendo a alguien. Claro que sí. ¿Saben en qué casos tenemos muchas veces autoincriminación del que no fue realmente el autor del hecho? En muchos hechos del tránsito vial o ferrovial. O bien, porque el que conducía el vehículo estaba alcoholizado. O el que conducía el vehículo tenía la licencia de conductor vencida. O el que conducía el vehículo era un menor de edad y no tenía licencia de conductor. Entonces se autoincrimina a otro. O sea que es una variedad a la que nosotros asistimos cotidianamente, ¿eh? Esto ocurre. Pero sí la evidencia le está dando toda la razón. Pero ¿sabes lo que pasa? Mirá, el yo fui, más el ADN en las uñas. Toda la investigación. No, pero ni siquiera solo con eso. Yo quería seguir hablando. No solamente eso. Las declaraciones. ¿Tiene ganas de hacer un punto acá? Sí, ¿Hago una pausa y me sigue contando eso? ¿Cómo no? Ya venimos.